Bueno, yo soy Luis, soy maestro de la especialidad de educación física, aunque cada vez me gusta más ser tutor. Desde hace unos años soy director primero del Colegio Víctor Mendoza y del Colegio Catiacín, y mi experiencia y mi vida laboral y personal prácticamente también, pero sobre todo la laboral, no se entiende sin mi compañero Dani, amigos de la infancia desde la guardería, misma carrera, mismo grupo, mismas inquietudes, aprobamos las oposiciones el mismo año, fuimos de prácticas al mismo sitio, al mismo colegio, la inspectora nos propuso quedarnos en un colegio de 50 maestros en nuestro año de función de carrera de equipo directivo, y cuando esa experiencia se acabó nos propuso venirnos al equipo directivo a abrir un colegio nuevo. Entonces, mi vida laboral siempre, prácticamente siempre, ha ido vinculada a la de Dani. De hecho, ya tenemos la firma Luis y Dani, o Dani y Luis, cuando uno de los dos falta en un sitio, siempre pregunta por el otro. Entonces, por eso la entrevista también queríamos que estar los dos juntos, porque a día de hoy la vida laboral va unida. Bueno, pues yo soy Dani. Luis me ha dejado poco espacio para explicar nada de mí, porque como ya he dicho, va bastante en paralelo. Creo que empezamos a trabajar incluso en nuestro primer itineraje, o sea, nuestra primera experiencia como interinos fue incluso el mismo día, que entramos a listas los dos, o sea, sacamos nota parecida en la primera oposición y demás. Yo también soy especialista de educación física y pues mi vida profesional, como ha dicho Luis, está ligada a él, igual que era la mía. También compartimos muchas cosas en lo personal y bueno, pues llevamos varios años, todavía no nos hemos acabado de discutir, con lo cual espero que algunos años más sigamos dando guerra juntos, porque además creo que tenemos dos personalidades que se complementan bastante. Mis carencias las completa Luis y las suyas, pues intento completarlas yo. Con lo cual, pues bueno, No, esa. nunca habíamos hecho esta presentación de zipizape, de matrimonio, pero es que es una realidad. Entonces, bueno, nos va bien también. Bueno, yo creo que a mí en parte yo tengo referentes familiares, mi madre es maestra y siempre he admirado esa parte, ¿no? De ver cómo la saludaban los alumnos por la calle y el aprecio que le tenían las familias y demás. Entonces creo que ese deseo también de estar dispuesto hacia los demás, ¿no? Que creo que es un poco lo que tendría que definir nuestra profesión, ¿no? Estar al servicio de las familias, de los niños. Yo lo he ido mamando desde pequeño. Realmente, yo con 14, 15 años, 16, no sabía que quería ser maestro, ¿no? Solo descubrí la primera vez que pisé un aula, ni siquiera en la facultad. Pero bueno, sí que tenía esa idea, ¿no? O esa imagen o ese referente que era mi madre, bueno, de ser una persona que ayuda a los demás, que les hace crecer. Yo creo que me viene un poquito de ahí a mí. Sí, y un poco siguiendo lo que dice Dani, yo tampoco con 14 o 15 años o 16 decía la palabra quiero ser maestro, pero sí que siempre pues vinculado, sobre todo los de educación física, lo hemos tenido siempre también más fácil, el participar en clubes deportivos, en mi caso el bádminton, pues siempre te responsabilizas de niños más pequeños en su aprendizaje, colaborando en cualquier otra situación, y al final un poco ese altruismo en la enseñanza, ese altruismo social, la profesión de maestro es una profesión que va muy vinculado, ¿no? con esa situación, y cuando ya hay que tomar decisiones de estudios y laborales, pues te encamina aquí. Sí que es cierto que los 3 años de carrera te dejan, o por lo menos a mí personalmente, te dejan muchas dudas de si quieres ser maestros, que te cambia por completo cuando de verdad pisas un colegio y dices, sí, yo quiero ser maestro. La facultad, de hecho, me alegro mucho de los últimos cambios que está habiendo en los últimos años, porque está mucho más vinculado con el proceso laboral, con los alumnos de prácticas vienen mucho antes a los centros, se les permite ser parte más activa, también todo el mundo hemos cambiado ahí el chip, y entonces cuando pisas un colegio, de verdad te reconoces como que sí que es esto lo que tú quieres ser, que es ser maestro. Si creo que algo hace especial al Catiacín,
aparte de la inclusión, que seguramente es un tema que Dani suele nombrar más, para mí es que de forma sistemática el centro garantiza que 4 estructuras metodológicas o 4 enfoques metodológicos completamente diferentes, pero a la vez complementarios, se ponen en la práctica para conseguir un alumno que nosotros previamente hemos diseñado. Al final, lo que creo que diferencia al CATIACIN, o creo que es un valor, es que hay una planificación muy grande de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros esto lo vimos sobre todo en colegios de fuera de nuestra comunidad autónoma, muchos de ellos privados, hay que decirlo, donde había una planificación muy grande de todo lo que ocurría desde las 9 de la mañana hasta las 4, qué se enseñaba, cómo se enseñaba, qué pasaba, no había prácticamente nada por casualidad. A mí ese proceso o eso que nosotros vimos en muchos colegios nos gustaba mucho y al final todo se resumía en que la suerte o la mala suerte de mi hijo no se podía resumir en que haya tenido buena o mala suerte con el tutor que le haya tocado ese año, ¿no? Que es un poco lo que hacíamos tradicionalmente las familias. Entonces, quien tiene que ser garante de que ese alumno que yo quiero en mi cabeza o que yo he diseñado en base a una teoría, como puede ser la teoría de Piaget, el centro tiene que intentar que todos esos escenarios estén para que eso pase. Y para mí ese quizás es el elemento más diferenciador. Eso ya nos lleva a que otra serie de cosas, como puede ser la inclusión y demás, estén sistematizadas dentro del propio centro educativo. Yo, un poquito por completar lo que comenta Luis, en CATIACIN son 4 momentos metodológicos diferenciados que van desde un alumno con menos autonomía, que está ligado a una serie de contenidos del currículum que son más instrumentales, más específicos, la gramática, la suma, la resta, ¿no? Que puede ser un rol más tradicional, pero esas estructuras metodológicas van creciendo. De manera que el propio sistema del colegio yo creo que genera un andamiaje hacia la autonomía y hacia la competencialidad del alumno. Pues claro, cuando quieres ser competente necesitas también unos eslabones, ¿no?, que te lleven a ese nivel de competencia. Entonces el centro lo que hace es sistematizar esto. Le pone unos nombres inventados, que es una de las cosas también, ¿no?, que tiene el centro. Es decir, no nos atamos las manos hacia corrientes metodológicas en auge, es decir, hacemos ADN, pero el ADN se puede transformar en Montessori o se puede transformar en cualquier otra actividad o metodología que nos cubra una necesidad que hemos detectado. Y eso me lleva un poco a la segunda reflexión, ¿no? Que quizá nos definiría también como un claustro muy activo, como una comunidad educativa muy activa en la búsqueda de un desarrollo, una propuesta metodológica. Es decir, estamos quietos poco, estamos continuamente generando estructuras que nos permitan evaluar, cambiar cosas, siempre un poquito, antes decía Luis, ¿no? Tenemos una idea de alumno que salga en sexto, ¿no? Ahora con la LOMLOE ha salido esto del perfil de salida y demás, pero creo que es un poco más simple, ¿no? Ya lo decía un poco el informe de LOMS. ¿Qué alumnos debe, ¿no? La educación es como un tesoro. ¿Cuáles son los pilares de la educación? Los conocimientos, las competencias, el desarrollo personal. Pues en base a todo ello, generar una respuesta única de centro que en el momento en que le pones nombre, creo que también es importante porque nos permite generar las estructuras que mejoren esos procesos. En el momento en que a nuestros 4 momentos metodológicos los nombramos, ya les podemos dotar de tiempos de reflexión, de tiempos de evaluación, podemos generar un poco instrucciones de qué es lo que se espera de los maestros, de los alumnos. Entonces, es una visión única de centro, yo creo que, bueno, que es muy activa. Por resumirlo así rápido en una frase, pues es una estructura metodológica 360, porque pretendemos ir desde lo que es más curricular, más ligado a contenidos, hacia habilidades más personales de planificación, soft skills y demás, y que tiene una estructura detrás que hace que esto mejore. Sí, al final el colegio tiene pocos años de vida, nació en el curso 19-20,
pero cuando alguna vez... Pandemia mediante. Sí, pandemia mediante, pero cuando vamos alguna vez a hablar del colegio o incluso entre nosotros hablamos, contamos muchas cosas en largo, porque al colegio, el colegio, como decía Dani, ¿no? Hay un proceso de evaluación constante de todo y de muchos cambios constantes, y nos ha permitido que en solo 5 años de vida hayan sucedido cosas que en otro colegio no sucederían en 15. Entonces, podemos ir a hablar de los ambientes, como alguna vez nos está llamando para alguna formación, y podemos hablar de una trayectoria de ambientes, aunque solo sea de 4 años, muy, muy grande, porque como trimestralmente son ambientes que, vale, ahora vamos a probar esto otro, vamos a aportarle esta evaluación, vamos a poner el foco aquí. Entonces, al final, hablamos de una trayectoria que parece que es más grande de lo que realmente es, pero es por esa cultura de la evaluación que ya todos los maestros se han instaurado, y que a mí es una cosa que me enorgullece, ¿no? El hecho de que todos los maestros tienen hambre en intentar seguir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Pues te lo vamos a explicar como lo explicamos a ellos. Lo primero... La primera es que no te vamos a invitar. La primera... Las vas a hacer si vienes. Claro, las vas a vivenciar. Te vamos a dar un tiempo de 2 meses como mínimo, de que las conozcas, de que te las empapes, de que las veas. Al final, tiene que quedar claro que todos los contenidos no se enseñan ni de la misma forma, ni con el mismo agrupamiento, ni en el mismo espacio, ni en el mismo tiempo. Entonces, hacemos un resumen así de lo que sería, pues mira, empezamos por abajo, que cuando decimos por abajo es pensando en un alumno con un rol más tradicional, ¿no? En el que el maestro propone o enseña, dirige, y el alumno reproduce. Eso sería el específico. Específico lo llamamos nosotros, es el nombre que le hemos puesto. Sería un rol más tradicional, que no tenemos que entender como que todos hacen lo mismo al mismo tiempo, sino que en la relación profesor-alumno, el profesor propone y el alumno responde, ¿vale? Esto lo ligamos a los contenidos más instrumentales, como puede ser la lectoescritura, como puede ser la gramática, como puede ser la numeración en matemáticas. Procuramos que el agrupamiento en este momento sea reducido. Es decir, si son los contenidos instrumentales, es la base de todo, y ponemos el músculo del personal, de los recursos humanos del colegio, en que todos los alumnos adquieran esa base. Por eso lo hacemos desdoblado. Nuestro agrupamiento básico, la tutoría, a pesar de que somos un colegio de una vía entera, es internivelar. Es decir, las tutorías, excepto en 3 años, vienen marcadas por 2 cursos. Tercero y cuarto, o sea, 4 y 5 años de infantil, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. En el momento específico se desdobla la clase. Los alumnos de segundo se van a educación física, los alumnos de primero, la mitad, claro, porque es una mitad de la clase, se quedan con la tutora o con la persona que sea trabajando esos contenidos que son la base de todos los demás. A partir de ahí aparecen otros momentos metodológicos, ¿vale? Que como serían con un punto más de autonomía por parte del alumnado, como son los proyectos y los talleres. Los talleres es la parte de lengua y mates que nos falta. Si nos vamos a las 8 horas de lengua y mates, 3 horas son en específico, aprendizajes instrumentales, las otras 5 horas, hasta 8, son talleres competenciales. Al final, los talleres competenciales se vendrían a resumir en que en actividades multiniveladas hemos deconstruido el currículum y lo hemos asociado a 4 rincones dentro del aula, a 4 espacios diferentes. Y dentro y fuera del aula. Dentro y fuera del aula, con la participación de mucho apoyo a docentes, donde viene mucho recurso organizativo. Pero lo que vendría a resumir un poco lo que son los talleres es que para alcanzar el mismo objetivo didáctico, la misma concreción del criterio de evaluación, el alumno no hace la misma actividad. El alumno tiene una oferta de diferentes tipologías de actividades para que él pueda mostrar el nivel de logro de adquisición de esa capacidad, ¿vale? Para mí es un poco el resumen de lo que son los talleres de aprendizaje. Entonces, a lo mejor hay 10 actividades de escritura, las 10 o 8 de ellas tienen el objetivo de que
tú escribas de forma coherente y con una estructura ordenada, pero a lo mejor una de esas actividades tiene 3 viñetas que te ayudan a estructurar, otras viene con los 3 párrafos iniciados y otra a lo mejor simplemente es qué hiciste el fin de semana, un folio en blanco donde nosotros tradicionalmente pensábamos que en el folio en blanco cabíamos todos, pero también yéndonos a la taxonomía de Bloom, vimos que en el folio en blanco todo el mundo no estaba preparado para poder escribir en ese folio en blanco. Entonces, el folio en blanco pasó a ser el fin, el final del camino. Entonces, a partir de ahí, andamiamos esa autonomía para que todo el mundo, a lo largo del trimestre, pueda mostrar esa concreción de criterio de evaluación. En este caso, escribir de forma ordenada o cohesionada o con orden o con sentido un texto. ¿Vale? Entonces, eso vendría a ser un poco los talleres de aprendizaje. ¿Sí? Es una parte muy competencial donde el alumno empieza a ser autónomo en su elección de las actividades, en cuál hace. Es una multinivelación de las actividades tanto por abajo como por arriba, que es una parte que muchas veces en la escuela nos dejamos, ¿no? Esa estimulación de que el alumno pueda seguir evolucionando en sus aprendizajes. Sí, es verdad que es un momento también en el que el alumno empieza a gestionar más cosas. O sea, gestiona la cantidad de actividades, gestiona los tiempos, gestiona la calidad de lo que está haciendo, ¿no? Empieza con autoevaluaciones, empieza a ver si lo que está haciendo, bueno, sí, podríamos estar mucho rato aquí. En cada ciclo las lógicas internas van evolucionando en función de pues, el nivel de autonomía. Por ejemplo, este año en primero y segundo ha entrado que ellos llevan una autoevaluación con un índice. El año pasado en ningún momento pudimos ponerlo. En quinto y sexto, en los ambientes de aprendizaje que ahora os explicamos, hemos empezado a meter cajas de aprendizaje. ¿Para qué? Porque las queremos acabar metiendo en lengua y mates, pero a día de hoy el grupo de quinto y sexto no está en el nivel madurativo o en el nivel competencial y de autonomía que nosotros creemos necesario para hacer una tarea competencial de 10 días, como puede ser una caja de aprendizaje. Al final, el momento en el que está el proceso de enseñanza-aprendizaje o los talleres específicos está muy evaluado y el centro va evolucionando en función al momento en el que está el alumno. Luego tenemos otra vertiente que serían los proyectos, que es una mezcla un poco de las otras dos. ¿Vale? Los proyectos los hacemos en ciencias y tenemos una parte que es normalmente la fase inicial, que estaría más ligada a ese momento específico, es decir, un glosario, una serie de conocimientos que son imprescindibles para hablar del universo, de lo que sea el proyecto, y luego otra parte que es más competencial y que la orientamos mucho hacia las rutinas de pensamiento, hacia la búsqueda de información, el manejo de información, la esquematización, toda la parte digital que el centro apuesta poco por los dispositivos y cuando apostamos lo hacemos de forma utilitaria, es decir, como herramientas, y es en los proyectos en el momento en que elegimos para enseñarte a usar un navegador, enseñarte a usar un procesador de texto, enseñarte a hacer una serie de presentaciones. Y lo que decíamos, ¿no? Tenemos dos fases. Una fase más dirigida, más orientada hacia el contenido y una fase más investigativa, más de competencias comunicacionales, competencias de manejo de información. Es la parte también que está muy vinculada o que nosotros hemos vinculado a nuestro entorno próximo. Ya viene desde infantil, esos proyectos vinculados al entorno próximo y es la parte que nosotros le damos de conexión también un poco con nuestro conocimiento del entorno. Y ya, bueno, saltamos... Y finalmente tenemos los ambientes, que es la parte donde la autonomía del alumnado es más grande. No voy a decir total porque no hay ni total ni no total. Para nosotros, en nuestras estructuras metodológicas... Es donde tiene más capacidad. Es la parte más autónoma. Los ambientes y su nivel de autonomía va evolucionando en relación a en torno a las otras 3 estructuras metodológicas. Donde se quedan los proyectos, se quedan los talleres, empiezan los ambientes y a partir de ahí, pues los alumnos en los ambientes de aprendizaje tienen el agrupamiento es entre toda la etapa, o bien infantil o bien primaria. Si nos vamos a primaria, que es más fácil de entender, es dentro de la educación artística. Y claro, ahí pasan cosas que no son solo los aprendizajes de la línea, el punto, el trazo.
Ahí pasan muchísimas otras cosas que son muy difíciles de medir. De hecho, nosotros siempre vamos detrás de que alguien o que la Universidad de Zaragoza nos lo pueda medir, porque son muy difíciles de medir todas esas habilidades blandas, la empatía, la solución de conflictos, pero que son los ambientes los que nos están dando un plus en cuanto a ese bienestar del alumnado. Seguramente para aprender el contenido en concreto del trazo, a lo mejor discutiríamos si es la mejor forma. Seguramente, como decía antes Dani con el específico, para aprender un contenido en concreto, siempre lo mejor es con un agrupamiento reducido y una ejecución directa. Pero claro, si lo que queremos es tener un colegio o unos alumnos que tengan capacidad de experimentar, capacidad de búsqueda, que tengan una ecología del aprendizaje, bueno, pues para ahí es donde nos entran los ambientes de aprendizaje. Vale, así rápido explicado en 10 minutos. En el proceso que hablaba Luis también, perdona que nos vamos a alargar muchísimo, en el proceso que hablaba Luis también de mejora continua, el año pasado sacamos un quinto momento, que dijimos, vale, tenemos 4 momentos, pero es que la jornada escolar incluye recreos, incluye entradas y salidas, incluye comedor, y entonces veíamos que el comedor tenía que ser, o las entradas y salidas, o esos momentos no estructurados que acabamos de llamar, tenían que ser una continuación de la propuesta metodológica que estábamos teniendo en el centro y que eran muy importantes para ellos. Entonces, llegamos a conclusiones como, por ejemplo, de que si los alumnos eran capaces de gestionar los tiempos, los espacios y demás en los ambientes de aprendizaje, no tenía sentido que nosotros les dirigiéramos un recreo. Con lo cual, el recreo del colegio empezó a ser autogestionado por los propios alumnos porque ya habíamos visto que tenían esa capacidad y entendíamos que en una situación no estructurada cualquier propuesta directiva hubiera sido restarles autonomía en una oportunidad en la que ya se habían demostrado competentes. Al final, en grandes rasgos, lo que nosotros tuvimos la suerte de aprender de infantil durante todo un año. Sí, porque esto no lo hemos contado. Abrimos solo la etapa infantil. Con la etapa infantil, entonces nosotros nos permitió entender de verdad lo que es poner en el centro al alumno. Que infantil tiene muy en cuenta toda la etapa, el poner al alumno en el centro, conocer muy detenidamente en qué momento está el alumno y en ese momento yo te doy esto otro. Entonces, esa esencia se la hemos dado a primaria o la hemos intentado dar a la primaria, ese respeto a los ritmos principalmente, y a infantil se le ha dado una mayor estructuración que es la que tiene primaria. Entonces, en esa cohesión, pues bueno, creo que nos está permitiendo esa evolución constante o esa evaluación constante, que para nosotros es una de las palabras que siempre tenemos en la boca, el hecho de decir, no, esto lo vamos a evaluar porque lo hemos puesto para unos objetivos y lo vamos a evaluar en función de esos objetivos. Al final hay un sistema de gestión detrás o un sistema de evaluación detrás que es el que nos permite ser objetivos en la evaluación y que no sea a partir de una serie de percepciones. Yo, con respecto primero a la innovación que antes hablabas, para mí la innovación, de hecho el año pasado debatimos mucho sobre este tema de la innovación y una frase que decía un experto, ¿no? Al final la innovación es tener la mente abierta a un posible cambio y ese posible cambio tiene que venir a partir de una evaluación y ese posible cambio a lo mejor es volver a una cosa pasada o al final tengo un problema y tengo que plantearme un cambio porque esto no está funcionando. Para mí eso es ser una persona innovadora, que está abierta a un posible cambio. Nosotros estamos empezando a ver bastantes evidencias en muchos aspectos. A mí lo que más me llama de la atención del colegio es el clima. El clima del centro es muy difícil de explicar porque hay que venir y hay que percibirlo, pero tengo una sensación muy parecida a cuando he ido a varios centros, a uno en concreto, al Tonucci, de Colegio Público de Lérida, donde no sabía qué estaba pasando, pero yo tenía la sensación de que allí yo estaba muy bien, ¿vale? Era una sensación muy difícil de medir, muy difícil de
de percibir, pero creo que era un espacio y un entorno muy agradable. Bueno, de hecho, esa percepción la tenemos medida. Pues la Universidad de Zaragoza hace un estudio de salud en el centro y el 100% de los alumnos viene o contento o muy contento al colegio. Eso es un intangible, ¿no? Y un poquito los resultados, y vamos a huir de lo académico, porque lo académico va ligado a muchas cosas, entre ellas la capacidad personal del alumno. Entonces, tenemos alumnos que en lo académico van muy bien y tenemos alumnos que en lo académico pues no van muy bien, pues por capacidades, por acompañamiento en casa, por un montón de factores que acaban constituyendo la realidad personal de cada uno de ellos. Pero sí es cierto que lo que observamos en el centro es que no tenemos alumnos desconectados. Cuando hacemos las evaluaciones, y ahora que Inspección está mucho con los planes de refuerzo y demás, y hacemos ese análisis, obviamente tenemos alumnos que van muy bien y que van muy mal, pero no hay ningún alumno que esté fuera en cuanto a inclusión del centro. Todos están con su tasa de actividad, con su tasa de participación, con cierto nivel de logro en lo que están realizando, ¿no? Cuando estaba hablando Luis de los talleres que tienen las actividades multiniveladas, precisamente eso hace que yo no me desligue del proceso de enseñanza-aprendizaje porque no sigo un ritmo único. Y al haber varios ritmos, pues todo el mundo, y parto de la premisa de que, salvo catastróficas excepciones, todo el mundo quiere hacerlo bien. Si yo tengo la posibilidad de mi nivel, aunque no me dé para un 5 y aprobar el área, que por eso decía que lo quería desligar de lo académico, aunque no me dé para un 5, pero estoy dentro del grupo, participando, teniendo cierto éxito en las actividades a las que me estoy enfrentando, yo creo que es una de las evidencias de las que... Y creo que además tendríamos que huir, decir, no, es que los niños que vienen a Caciacín, luego cuando van a la universidad sacan todo 10, porque no, pues los buenos son buenos aquí y los malos son malos aquí, como estudiantes. Por hacer dos anotaciones. Lo primero, sí que animaría a todo el mundo, a la que dice Dani, de las evidencias. Al final las evidencias te las tiene que dar tu propio entorno y tu propio contexto. Si nosotros nos vamos a las evidencias, por poner un ejemplo, nosotros somos centro preferente TEA. Si nosotros nos vamos a las evidencias que hasta ahora hay escritas y publicadas de lo que es los espacios para los ambientes TEA o las metodologías, seguramente los ambientes de aprendizaje no les van muy bien. Pues nuestra evidencia, la nuestra, no voy a decir ni que sea mejor ni peor, nuestra evidencia es que los ambientes de aprendizaje se les han adaptado a ellos de forma excepcional. Nuestros ambientes de aprendizaje. Entonces, creo que cada uno al final, a partir de los estudios que hay, tiene que intentar sacar sus propias evidencias. Y los ambientes de aprendizaje en nuestro contexto no están funcionando y a lo mejor en otro contexto no nos están funcionando. Y los dos llegaremos a una discusión y los dos tendremos nuestra razón. A mí me está pasando esto. Sí, ¿no? Y esto que dices también muchas veces lo he pensado, ¿no? Cuando se habla de metodologías, ¿no? O se hace un análisis, un estudio de una metodología, se hace un estudio de una aplicación concreta, ¿no? Que la aplica un profesional con un cierto nivel de formación en esa metodología, no sé qué, y es muchas veces difícil sacar conclusiones, porque es que tú no lo vas a aplicar igual que el modelo, ¿no? Que al final yo lo resumo o intento resumirlo porque soy muy simplista en que esto de la educación es un pico y una pala. Y tienes un pico y una pala y vas picando y vas sacando arena durante 9 años, que es lo que están chavales en el colegio. Y si tienes un buen análisis y haces, ¿no? Y te adaptas a eso que vas viendo, te funcionarán casi todas las metodologías. Por eso al principio que hablabas siempre hablábamos de maestros con una metodología tradicional que eran excelentes maestros y sacaban todo el grupo adelante, maestros con una metodología más constructivista, más abierta, que eran excelentes maestros y sacaban el grupo adelante, y al revés. Es decir, quizá no es tanto la etiqueta que le pongamos a lo que estamos haciendo, sino la capacidad de análisis, de variación de esas pequeñas
cuestiones que al final hacen el maestro, los detalles de cómo acompaño, de cómo suministro la retroalimentación, independientemente del modelo que haga. Yo creo también que de hecho hoy hablábamos, ¿no? Ayer tuvimos las puertas abiertas del cole y las preguntas de las familias te hacen muchas veces replantearte cosas, ¿no? Y muchas de las preguntas vienen en cuanto a ¿y en el instituto qué? Y muchas veces la escuela, creo que nos hemos equivocado, los maestros o las propias escuelas, en enfocarlo todo a resultados. Al final creo que, como dice Dani, es todo más simplista. ¿Qué necesita un niño hasta los 12 años? ¿Qué necesita? Necesita una parte de juego, necesita que se respeten sus ritmos, necesita un desarrollo emocional. Nuestra orientadora, que siempre referenciamos porque es una auténtica crack, Pili Subías, siempre lo dice. Hay 2 momentos en el niño, hasta los 8 años, o 7, 8 años, y hasta los 12. Y en esos 2 momentos, ¿qué tiene que tener el niño? Y esa es lo que tengo que construir yo en el cole. Yo no puedo construir una respuesta a un niño en cuanto a que tenga un buen resultado en el instituto. Tiene que tener un buen resultado en la vida. ¿Y qué necesita un niño hasta los 12 años? Necesita esto, esto y esto. Y esto te va a dar armas o te va a dar estrategias en tu formación personal para que te enfrentes a un tipo de instituto, a otro tipo de instituto, a otro tipo de instituto o a ningún instituto y te vayas a trabajar. Pero al final, ¿qué necesita una persona? Creo que hemos de ser más simplistas y de verdad volver a poner al alumno todos en el centro. Con toda la transparencia del mundo. Nosotros la apertura del cole es desde el inicio de la mañana, que hacemos una entrada relajada donde las familias desde los 3 años hasta sexto de primaria pueden acceder a las clases donde hay predispuestos una serie de juegos para facilitar una activación cognitiva y para favorecer esa entrada socioemocional muy buena del alumno y de las familias, que nos permite tener un contacto diario con todas las familias. Y desde ese momento de apertura de mi casa, en todo momento ocurre esa apertura donde las familias nos transmiten necesidades o dudas. Nosotros te lo abrimos. Me transmites dudas del comedor, no hay problema. Venir a comer hasta 4 personas al día. ¿Qué es eso de los ambientes? No hay problema. Cada vez que hay ambientes podéis venir hasta 4 personas al día, más que nada por no distorsionarlos de lo que es la realidad. En el momento que me surgen dudas, ven aquí, míratelo dentro y yo te lo explico. Nosotros tenemos con respecto a las familias, además hace días que lo pienso y ayer en las puertas abiertas lo vi todavía más claro. Nosotros nos negamos, además es una postura planificada, nos negamos a hablar de las hojas del árbol, ¿no? Nos negamos a hablar de acciones, nos negamos a hablar de notas, nos negamos a hablar de cosas concretas, ¿no? Nosotros en la apertura de puertas hablamos de cómo enseñamos, qué es lo que queremos transmitir, cómo queremos al alumno que se va en sexto de primaria, un poco lo que es nuestra filosofía de cole y el cómo lo estamos haciendo, porque al final las hojas del árbol son muy chulas, es lo que sale, pero al final es una consecuencia. El querer seguir transmitiendo eso muchas veces nos está facilitando que haya más dudas, porque al final hay gente que no está capacitada por su formación o por sus intereses para entendernos. Entonces, ellos van a respuestas fáciles. Ayer a nosotros nos hubiese sido mucho más fácil decir el 100% de nuestros alumnos están más que suficientemente preparados para acceder al instituto y el 80% de nuestros alumnos tiene de nota media más de un 7. Al final, nosotros nunca hablaremos de eso, o nunca hablaremos de lo que hacemos con la Asociación Española contra el Cáncer, o nunca hablaremos de que cada semana viene a vernos un centro educativo, porque no queremos. Al final, viene a vernos un centro educativo porque una de nuestras señas de identidad es una apertura de la comunidad educativa y transmitir nuestros conocimientos y lo que nosotros hacemos. Igual que a nosotros nos lo han abierto las puertas o lo mismo que estamos haciendo ahora en esta entrevista. Entonces, allí nosotros estamos teniendo dificultades a veces en poder llegar a la gente porque nos negamos a hablar de acciones. Con nuestras familias, una vez que están dentro, transparencia total y ellos al final lo ven. Ven las evidencias, ven que los aprendizajes están y sobre todo nosotros les tenemos que ayudar a ver el foco de que el alumno como viene al cole, ¿no? Que viene satisfecho, no viene satisfecho, pero obviamente
los contenidos están adquiridos, porque si no es cuando un modelo educativo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando un modelo educativo, como ha podido ser una escuela libre, en determinados contextos ha funcionado porque había detrás una planificación y en otros determinados contextos donde no había una planificación se ha caído. O sea, al final el niño aquí viene contento y las familias apuestan y están detrás del proyecto porque hay unas evidencias en el aprendizaje, unas evidencias que nos las dan las notas y la propia evidencia que me permite comparar con mi vecino, que es el niño de primero. ¿Lee o no lee? Claro, ¿cómo ha sido ese? Yo lo que tengo que ayudar a la familia es que ponga el foco en algo que él no va a ver. ¿Cómo ha sido ese camino hacia la lectoescritura del niño? ¿Ha sido sufriendo? ¿Ha sido respetuoso? ¿Ha sido respetuoso con el ritmo? Cuando llega a quinto de primaria, los niños en el colegio siguen queriendo leer, la biopsicología del aprendizaje, y es ahí donde te tengo que enseñar a mirar. Pero al final lo que la familia va a ver es mi hijo lee o mi hijo no lee. Y porque es algo objetivo y cuantificable con el resto de vecinos o con el resto de personas del parque. En el parque mirando a ver. Pues mi hijo ya lee, pues mi... Entonces, en ese sentido, nosotros, total transparencia. Por ejemplo, este año, pues las familias nos transmitían que les gustaría conocer aún mejor toda la propuesta educativa, ¿no? Pues perfecto, una vez al mes hacemos una visita a las familias explicando todo y qué está pasando. Pues el año que viene tendrán otra serie de necesidades, pues bueno, las vamos a intentar responder. Sí que es verdad, y que comenzabas la pregunta, ¿no? Cuando desarrollas un proyecto que no es tradicional, uno de los ítems que tienes que trabajar muchísimo es la comunicación. Es decir, nosotros en los 5 años que llevamos en el centro, hemos ido probando diferentes estrategias de comunicación precisamente porque las familias, en un contexto tradicional, hay una serie de cosas que se dan por hechas y por sentadas. Si alguien de los que nos esté escuchando se está planteando, ¿no?, un proceso de innovación, de cambio y demás, la comunicación a la comunidad educativa es fundamental para que exista ese acompañamiento y para que exista esa confianza en ti, ¿no?, que dice Luis, la apertura. Es que si no, es imposible que confíen en nosotros. Si no les damos la posibilidad, porque sí, les contaremos que es todo maravilloso y tal, pero no ven nada y no entienden muchas cosas de las que están pasando en el centro. Igual, nosotros hemos hecho, te diría que de todo. Hemos hecho vídeos en YouTube, tenemos una aplicación que notificamos a las familias, hacemos las jornadas, y vamos probando diferentes estrategias comunicativas para ir resolviendo, ¿no?, esas cosas que decíamos. Es que ahora necesitamos que las familias nos demandan comprender mejor el proyecto educativo. Pues vamos a inventarnos unas jornadas que den respuesta a esto. O esto de los ambientes, exactamente, ¿qué es? Pues venga, venir y la empresa del comedor, ¿qué tal? Pues venga, venir y la veis. Es decir, es ir dando unas respuestas comunicativas a una serie de cosas y obviamente, si existe esa confianza, las familias te van a decir qué es lo que necesitan saber, ¿no? Y también hay que saber escucharlas para poder decir o para poder ayudarles en este sentido. Sí que es una de las cosas que tenemos muy claras en el cole, es que escuchamos a las familias, pero las escuchamos en sus necesidades, no en el ámbito pedagógico. Yo siempre pongo el ejemplo del médico, ¿no? Tú cuando vas al médico no le dices, no le explicas, ¿no? Mira, pues me vas a poner este tratamiento, el médico es él. En lo pedagógico te voy a escuchar en qué necesidades tienes, en cómo participar, en cómo te gustaría acompañar al alumno. Una serie de cosas que en lo pedagógico las decisiones pues, pasan por el claustro y eso también es una línea que hay que dejar clara y que hay que marcar con las familias también. Yo hago un análisis un poco con todo el tema de la inteligencia artificial y demás. Yo creo que vamos a tender hacia modelos educativos en el que el maestro persona no va a poder competir con este tipo de inteligencias en cuanto a una trazabilidad de los itinerarios de aprendizaje individualizados para cada alumno en concreto en función de sus capacidades, ¿no? O sea, va a haber plataformas, yo creo, a poco tardar, que se adapten al milímetro al nivel competencial de un alumno, pero y creo que bueno, es una vertiente que en el cole vemos mucho, nos vamos a convertir cada vez más en gestores de grupos.
en gestores de alumnos, en gestores de situaciones y de provocadores de situaciones que desarrollen la parte más socioemocional y menos académica. Es decir, creo que nuestra profesión tiene, o acabará tendiendo o nos acabará rinconando. Ahora mismo somos todo, ¿no? Somos lo académico y somos lo socioemocional en diferentes porcentajes, ¿no? Según los sitios, pues más académicos, menos socioemocionales o al revés. No vamos a poder competir o no vamos a poder ser tan eficientes y creo que además no tenemos que pretender serlo. Es decir, es una herramienta que está ahí, que funcionará yo creo cada vez mejor. Habrá que ver un poco también en qué manos cae esta herramienta, pero creo que nuestro gran reto va a ser el ser acompañantes, esos guías, esas personas que dentro del desarrollo integral del alumno se ocupan de las partes que no se ocupa esa inteligencia artificial, esa digitalización que nos viene encima. Para mí el gran reto de la educación que nos viene ahora es, un poco también complementando lo que decía Dani, para mí es no caer en esas situaciones que nos va a acarrear o que nos va a invitar a ir pues las nuevas tendencias, la inteligencia artificial, que creo que nosotros tenemos que seguir teniendo claro que estamos educando o que estamos formando a un niño y que los primeros 10, 12 años del niño siguen siendo los mismos 10, 12 años de hace 20 años, de hace 30 años y de dentro de 10, independientemente de que los retos a los que se enfrenten en el futuro les obligan a ser más competencial, más digital, etc, etc. Pero de la misma forma que hace 10 años se puso mucho en los colegios de moda o en los gurús de la educación que las profesiones del futuro, no sé qué porcentaje nos tenían inventadas, ¿y ahí qué? Y toda la gente entonces empezaron a digitalizar los colegios y ahora todo está volviendo para detrás porque, bien, las profesiones seguirán sin inventarse, pero hemos vuelto a alumnos adictos a pantallas, no les hemos dado estrategias de pensar, no les hemos ayudado a leer, no les hemos ayudado a comprender textos, no les hemos ayudado en cosas que tenemos claro o hemos tenido mucho tiempo de evidencia de que hasta los 12 años necesitamos un tipo de formación como persona del futuro. Para mí el reto es no volver a caer en esa tendencia que las marcas, las opiniones y las investigaciones nos van a obligar a ir y van a venir las familias y es que yo creo que tendrían que empezar ya a manejar un ordenador porque es que el futuro, bueno, bien, pero estamos trabajando con niños y el niño implica esto. Creo que la escuela y creo que las instituciones educativas y los expertos en educación tienen que ser muy fuertes para decir, bien, que sí, que ya tendrá el niño 50 años, pero es que un niño necesita todas estas cosas que no puede tener carencias de ellas. Para mí es el gran reto, es el volver a hacerse fuerte la escuela y poner al alumno en el centro y formar personas. Creo que llevamos muchos años sin que eso esté pasando. Ahora en los últimos parece que estamos volviendo, ¿no? El hecho de decir, ostras, nos hemos vuelto locos. Vamos a tirar otra vez tablets, vamos a tirar digitalización de libros, al final los colegios lo estaba dirigiendo Santillana de Vives, intereses por todos los sitios. Creo que la escuela tiene que hacerse fuerte por completo. Y para mí ese es el gran reto, porque va a ser difícil, y más con la volatilidad, con los cambios políticos tan frecuentes que ya no son cambios que todo el mundo va a base de anuncio publicitario. A mí me da miedo porque va a ser difícil que la escuela sea la estructura o la institución fuerte que debería serlo. ¿Que hay que hacer cambios en la escuela? Seguramente. A partir de una evidencia, cambios acompañados. Pero claro, cambios a partir de cosas que todavía no están evidenciadas. Sí, la inteligencia artificial está aquí, pero no hemos sacado evidencias de lo que pasará con 10 años de inteligencia artificial. Es que no hemos llegado. Entonces, bueno, para mí ese es el gran reto y creo que es una batalla que desgraciadamente no ganaremos o no ganaré yo y lo veo con tristeza, porque estamos perdiendo a muchos chavales o a muchas realidades y no estamos llegando bien a muchos alumnos.
Yo a la formación del profesorado le veo un hándicap que es que es el hecho de saber o de tener claro que estás dentro de un equipo y que tú tienes un perfil docente y que tú tienes claras unas ideas, pero que la lucha individual no tiene ningún sentido. Entonces, tú lo que tienes que hacer es formar parte de un equipo y formar parte de una estructura. Y cuando yo soy de trabajar por modelo Montessori, pues estás en una escuela que su proyecto educativo es constructivista, su modelo educativo, tú tienes que ir a sumar a ese equipo y a ese modelo. Entonces, hay muchas veces que a mí la formación, por ejemplo, ahora nosotros con los ambientes de aprendizaje, no te exagero si en 2 años habrán venido 50 centros educativos a conocer nuestros ambientes de aprendizaje. Yo siempre les digo lo mismo, es que son nuestros ambientes de aprendizaje que vienen a responder a una necesidad que nosotros teníamos. Y nosotros tenemos los ambientes de aprendizaje para tener esa parte del alumno crítico que nosotros no podíamos tener en otra metodología. No, pero es que queremos hacer ambientes, ya, pero ¿para qué queremos hacer ambientes o para qué quieres hacer ambientes? Porque ¿cuál es tu diseño de niño? Creo que en la formación falta mucha criba de decir, ya, es que todo no vale para todos, falta conectar, hacer una formación muy significativa, muy centralizada o muy personalizada para cada centro educativo. De hecho, creo que ahora Inspección está generando un documento o a nosotros nos han pedido asesoramiento en funcionar a los principios metodológicos, de decir, vale, cada centro tiene que apostar por 2, 3, 4 principios metodológicos y conectarse con realidades parecidas que apuesten por los mismos principios metodológicos y a partir de ahí me hago fuerte en esto. Si no, creo que volveremos a caer en la de las famosas competencias, ¿no? Y trabajo y en una justificación constante de trabajo en la competencia social porque estoy hablando contigo, la de lengua porque estoy leyendo, la de matemáticas porque he contado hasta 3 y entonces todas las situaciones son competenciales. No, creo que no. Y creo que ahí es donde están un poco los retos formativos, el hecho de que los propios asesores de formación, de inspección, desde los propios equipos directivos, pongamos un poco filtro a qué formación yo necesito. O sea, yo en este centro ahora mismo necesito una formación en no sé qué. No, yo necesito una formación en cómo respondo mejor a las familias, porque es donde la evaluación externa me ha dicho que tengo déficit. Vale, perfecto. Venga, vamos a formarnos o que vengan realidades a formarme en esto. Creo que el problema que ha tenido muchas veces la red de formación o la formación es que no se ha puesto ninguna criba, ¿no? Y ahora, pues venga, nos formamos y el mismo asesor pues forma 4 centros educativos completamente diferentes en lo mismo. No, hombre, vamos a hacer una personalización. Este centro que necesita. ¿Yo en qué te puedo ayudar aquí? Y eso creo que nos haría mucho mejores. Para mí son 3 palabras, no son mías, se las he escuchado a mucha gente, Coral hizo la referencia mucho, pero para mí todo pasa por presencia, participación y percepción de éxito. Presencia del alumnado con sus iguales, una presencia activa, no una presencia residual como podía ser tradicionalmente en las aulas, ¿no? Donde estábamos 20 en un grupo y 2 en otra mesa haciendo un libro completamente diferente. Creo que eso no es presencia con sus iguales. Participación con sus iguales, participar en actividades comunes. Está claro que todos los alumnos no pueden participar en la misma igualdad de condiciones, pero sí que hay que hacer porque la mayor parte del tiempo yo tenga una participación en igualdad de condiciones con el resto. Y sobre todo, que para mí es una cosa que tenemos una obsesión muy grande en el colegio y es por lo que varias metodologías tienen sentido, es con la percepción de éxito. La percepción de éxito es una percepción de éxito personal, no éxito. Mucha gente habla del éxito, no. El éxito es una percepción de éxito. Para mí el éxito será acabar una maratón y para ti el éxito será bajar de la maratón en 3 horas. Cada uno tiene su percepción de éxito, pero sí que es bueno y sí que es necesario que para que esa inclusión exista, todos los alumnos puedan marcarse sus hitos, puedan marcarse sus logros y puedan tener una percepción de éxito.
De hecho, muchos de los talleres de aprendizaje o los propios ambientes de aprendizaje lo que facilitan es que todo el mundo tenga presencia, participación y percepción de éxito. Puede ser que esa percepción de éxito con el que yo me voy satisfecho conmigo mismo porque yo he aprendido y evolucionado, no me garantizo un 5 académico. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero yo estoy dentro de un sistema, estoy dentro de un sistema educativo, estoy dentro de un conjunto, estoy dentro de una institución y yo no estoy fuera desde las 9 de la mañana. Claro, muchas veces habla la gente, es que en quinto la gente se desconecta. No, es que en quinto los peldaños de separación son tan grandes que no los puedo coger. Paso de primero a segundo con un peldaño de distancia, 2, 3, 4, llego a quinto de primaria y la distancia ya es insalvable. Por lo tanto, yo ya no tengo ni presencia con mis iguales, no participo y, por supuesto, percepción de éxito, no tengo ninguna actividad que tú a mí me facilites para que yo pueda tener esa percepción. Por lo tanto, estoy fuera del sistema educativo, los datos hablan de un 25% ya en quinto de primaria, lo que va a provocar a mí, lo primero a nivel personal, mi autoestima, lo segundo, clima de aula, convivencia, conflictos, etc, etc. Entonces, para mí, dibujar el colegio y evaluarlo en esas 3 variables, para mí es una cosa que todos nos tendríamos que hacer mirar. De hecho, nosotros ya a nivel laboral, yo he evaluado, ¿no? Alumno por alumno, por ejemplo, con un alumno en concreto, un alumno TEA. El evaluar estas 3 palabras nos hizo darnos cuenta que realmente estábamos queriendo adelantar un éxito académico o un éxito en cuanto al lenguaje y en cuanto a su discapacidad concreta y específica, pero para eso nos estábamos saltando la participación. El alumno estaba teniendo poca participación y poca presencia con sus iguales porque lo estábamos enfocando todo al éxito. No, bueno, vamos a volver para detrás. ¿Es necesario que lo enfoquemos tanto al éxito? No, claro, pero es que no tiene participación con iguales y ni tiene presencia, claro, cada vez tiene menos rato. Pues vamos a reubicar. Creo que son 3 variables que la inclusión deberíamos evaluarlas con más frecuencia todos, sin duda. Yo creo, además es una cosa es un ejemplo que con Dani hemos hablado mucho y lo comentamos con bastante frecuencia. El niño es feliz cuando aprende. Si hacemos la prueba durante una semana entera, los dejamos jugar en el patio libres, a las 2, 3, 4 horas seguramente tendremos a todos los alumnos o por lo menos en el contexto educativo en el que nosotros estamos, que constantemente intentas darles estímulos, viniendo y diciendo, ¿qué hacemos? El segundo día, prácticamente seguro, no empezaría ninguno al juego libre. Una semana así, por mucho que nosotros tengamos la sensación de que son felices, no lo estarían haciendo. O sea, para nosotros, o para mí personalmente, el niño es feliz cuando él tiene esa sensación de que está aprendiendo y que está teniendo éxito en sus procesos. Pero claro, tengo que darte unos aprendizajes que estén dentro de tu zona próxima constantemente. O sea, no puedo enfocarlo todo al éxito curricular o el éxito académico y me dejo por el camino todo. Entonces, tú aprenderás a leer cuando tengas que leer y después de leer ir al paso de leer y memorizar y después del paso de leer y memorizar estará la exposición y después estará otra serie de pasos. Creo que el éxito académico o ese éxito no puede saltarse ninguna etapa. Para mí es clave en todo ese proceso el respetar los tiempos, pero sin duda alguna el niño es feliz cuando aprende, cuando se siente útil, cuando está con sus iguales y cuando, volviendo a la respuesta de antes de la inclusión, cuando tiene percepción de éxito. Si no, el niño no es feliz. Al final, ningún niño quiere venir a la escuela a no hacer nada. El no hacer nada es una medida que yo tomo o una actitud no una medida, una actitud que yo tomo porque es que lo que me estás contando no puedo llegar, está fuera de mi zona, no tengo ninguna posibilidad de acceso, tú no me facilitas un andamiaje, por lo tanto, como última instancia ya opto por no hacer nada. Pero eso es una consecuencia. Al final todos los niños quieren hacer, quieren aprender
y quieren evolucionar. Y al final eso es lo que a mí me hace feliz, de la misma forma que un adulto. Al final el adulto, muy poca gente que quiere estar en casa todo el día sin hacer nada, ¿no? Yo quiero evolucionar, yo quiero mejorar, yo quiero hacer, porque al final eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces yo creo que no es lo uno o lo otro, yo creo que el niño es feliz porque él se siente bien, porque él está aprendiendo, pero claro, el aprendizaje me lo tiene que ir marcando él. Yo tengo que tener claro cuál es mi itinerario de aprendizaje. Yo tengo que tener claro que después de la suma va la resta llevando, después va la multiplicación, porque no lo digo yo, lo dicen unas evidencias. Y no me puedo saltar los pasos. No puede ser que en enero, porque Santillana diga que en enero vamos, no. Los pasos los marca el niño. Yo te voy a ir apretando, pero a él le va a hacer feliz acabar ese itinerario. Y si no lo acaba, no pasa nada, pero que cada día aprenda y cada día o cada X tiempo él vaya progresando y él vaya asentando conocimiento. A mí personalmente a la escuela, y es una cosa que digo sinceramente, a la escuela y a los maestros nos faltan horas en el centro. Creo que el niño tendría que estar una hora más en el centro educativo o media hora más, pero no para aprender contenido, sino para darle ese grupo, para trabajar esa cohesión, para trabajar la tutoría, para una serie de aprendizajes y el maestro tiene que pasar las 35 horas de su trabajo en el centro educativo con sus iguales, con sus compañeros, preparando, pensando. Pero yo sí que creo que al alumno le falta tiempo le falta tiempo en la escuela, pero no para aprender más contenidos. Creo que la carga lectiva está arriba ya. Ya no un niño de 6 años o de 8 o de 10, ya está. 5 horas de aprendizajes o 4 y media con el patio, más que suficiente. Pero sí que creo que si tú puedes estar una hora más o media hora más, con un trabajo muy bien hecho a nivel, al final las emociones, ¿no? Están en todo, pero que yo pueda atenderlo, que yo tenga tiempo para eso, ¿no? Antes había una hora de autonomía que a mí me permitía ser otra hora de tutoría, una hora de tranquilidad. Yo creo que a los centros educativos nos falta eso, hay una maestra que para mí es mi maestra de referencia, que trabaja en este cole, además se cambió de centro, y yo le digo, a mí en el cole me falta un punto de tranquilidad, me falta un punto de tutoría, porque como todo está tan marcado, ambientes, específico, talleres, no sé qué, dice, pues mira, yo siempre he pensado lo contrario, dice, a mí en primaria la hora de tutoría no la necesito, porque paro cuando me da la gana y cuando lo necesito. Digo, sí, también es verdad, porque tú tienes mucho carácter, y sabes muy bien en qué momento está el niño y levantas la mano y levantas el pie del acelerador cuando tú necesitas. Los que no tenemos tanta capacidad necesitamos que esa pausa nos la dé un horario o nos la dé de decir, vale, pues de 10 a 10 y media, emociones. Los que somos más flojos, ¿no? La que es una cara como puede ser ella dice, no, yo es que ya leo a mi clase, ya leo a mi alumno, yo hoy no hay matemáticas, chavales. Hoy vamos a hablar hoy nos vamos a dar un abrazo porque yo he olido esa situación. Claro, todo el mundo no tiene esa capacidad. Eso es una capacidad de llevar un grupo fantástica, ¿no? Además, siempre todo el mundo de toda la vida le escucho decir, joder, es que Merche siempre tiene suerte con las clases. Ya, claro. Merche siempre tiene... Los niños sí que tienen suerte con Merche. Que sus clases, no sé por qué, pero siempre funcionan bien, ¿no? Entonces, los que no tenemos esa capacidad, yo sí que le echo de menos media hora más al día de yo poder tener esa tranquilidad, esa calma. Nosotros, para que te hagas una idea, la entrada relajada que hacemos de 9 menos 5 a 9 y 10, como es una cosa de centro, nos la comemos de todas las áreas educativas, independientemente de la que toque. Y nadie protesta nada. Pero esa lo tendríamos, para mí, de 9 a 9 y media, todo el mundo tendría que ser una hora de tutoría. Tutoría, pero ya no que la vía del tutor, con maestros de, oye, ahora esta media hora no hacemos contenido como tal, hablamos, debatimos, te enseño, bueno, trabajamos un poco esa cohesión. Hay gente que lo tiene implícito y que la sabe en esas situaciones, y hay otros como, por ejemplo, pues puede ser tú que sin querer te metes en la vorágine, ¿no? De contenido, y vamos aquí, vamos allá, y queremos hacer esta presentación. Bueno, y a mí sí que creo que media hora más al día a los niños en la escuela para darles un punto de tranquilidad, cuidado. Sí que creo que sería bueno, porque lo que tú dices de no, es que los contenidos es porque es como yo, porque somos flojos. O sea, la que es buena
ya lee la situación y dice, no te preocupes, mira, este contenido que nos costaría 1 hora hoy, mañana lo voy a hacer en 10 minutos. ¿Qué te juegas? Tú ya verás. Justo al día siguiente ya lee las caras y dice, hoy entra el sustantivo y va a entrar en 10 minutos. Entonces, claro, hay gente que tiene esa magia y el 80% de los 70% que somos más flojos, no sabemos parar y ver esas situaciones. Entonces, parece que necesitamos 1 hora en concreto y trabajar las emociones, ¿no? Si están implícitas, si están siempre en el proceso educativo, pero para cuando tengas que parar. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no paramos. Entonces, te has llevado a varios chavales por delante sin ser consciente.